Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Estaremos pasando el servicio de ofrenda al final del culto. ¿Qué les parece? Para que lo demos con gozo al final y podamos todos así participar del tiempo también de ofrenda que hace parte de la vida del cristiano y de la iglesia. Amén. Así que vayan preparando sus ofrendas para que la hagamos al final. Les quiero invitar que por favor abran sus Biblias en esta preciosa carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, el versículo 1 y 2. Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2. Filipenses está justo después de Efesios, casi al final de la Biblia. Si lo encuentran, les invito a que se pongan de pie y vamos a juntos participar de la lectura de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2. Es un texto que con los jóvenes de la iglesia ya hemos estudiado. Jóvenes que están aquí, ¿recuerdan que ya hemos estudiado Filipenses capítulo 1? De paso, ya hemos hecho Filipenses 1 y hemos hecho Filipenses 2. Y próximamente vendrá Filipenses capítulo 3. Así que prepárense. Así que hermanos de la Iglesia Bíblica Dios Soberano, los jóvenes les están ganando. Ellos ya llevan 2 capítulos adelantados. Si quieren aprender, pregúntenle a los jóvenes que ellos le van a enseñar a ustedes cómo se trata Filipenses capítulo 1 y capítulo 2. ¿No es cierto, chicos? La palabra del Señor dice así, Filipenses capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice, saludos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hagamos una corta oración, hermanos. Señor y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este momento, por este tiempo donde nos podemos acercar delante de tu presencia como tus hijos y como lo hemos cantado, expresado a lo largo de este tiempo, Señor. Queremos reconocerte como el Señor, el dueño, el amo de nuestras vidas. Queremos rogarte tu presencia y tu cuidado sobre nosotros, pero también y sobre todas las cosas queremos pedir tu perdón y tu favor para con nosotros. Mira, Señor, que no hay ninguno aquí en medio de nosotros que sea justo, que sea santo. No hay nadie en medio de este lugar y aún en toda la tierra que pueda levantar sus ojos al cielo y que se sienta digno de él. Señor, Cristo Jesús, nuestro mediador, nuestro consolador, el Espíritu Santo, ha sido enviado para que nosotros podamos acercarnos a ti en esta tarde. Padre, perdona nuestras ofensas, limpia nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que en esta tarde tú puedas hablar a nuestros corazones. Que podamos, Señor, salir con una palabra rema en nosotros. Que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes que están aquí en medio de nosotros, puedan recibir palabra tuya. Que salgan habiendo aprendido algo más de ti, de tu persona,
de tus tesoros escondidos en tu palabra. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, háblanos, habla a las vidas, a los corazones de mis hermanos. Y no tomes, Señor, en cuenta mi pequeñez, mis debilidades, mis errores, mis imperfecciones. Ayúdame tú, dame gracia, dame sabiduría, dame entendimiento, dame claridad para poder transmitir el mensaje de tu palabra a mis hermanos y que ellos sean bendecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Quiero avisarles que mi introducción será un poco larga. Un poquito larga. Pero creo que tengo excusa, ya que vamos a comenzar una nueva carta. Y para ello necesitamos justamente tener el tiempo de conocer esta carta, de situarnos, para poder nosotros después, las semanas que van a ir siguiendo, poder tener esa base y seguir siguiendo semana tras semana la predicación que será expuesta aquí detrás de este púlpito. No sé, hermanos, cuántos de ustedes habrán escrito una carta. Yo recuerdo que años atrás, cuando yo era guapo, delgado y joven, cuando todavía mi esposa me miraba, mentira, escribía cartas. Recuerdo cuando llegué aquí en los años 90, para los jóvenes que están aquí, les années 90, los años 90, para ellos les parece súper lejos, ¿no es cierto? Pero en los años 90 no existía Internet. En los años 90 no había WhatsApp. No había, ¿saben qué, jóvenes? Las videollamadas. Donde tú puedes hoy en día hacer una videollamada y hablar con una persona que está a miles de kilómetros de distancia. Pues en esa época, en los años 90, cuando yo llegué aquí en Francia, no había esa tecnología. Recuerdo entonces de niño escribir una carta para mi madre. Mi madre no vivía aquí en Francia, mi madre vivía en Perú en ese tiempo. Y para darle noticias de cómo yo estaba, cómo yo seguía, qué es lo que yo estaba viviendo y que ella tenga información mía, entonces yo escribía una carta. Recuerdo que una carta podía tomar semanas en llegar a Sudamérica y era muy costoso. No es como ahora, tú haces un mail, entras a tu Gmail y escribes, enviar, y segundos después la persona recibe la información. Y no solamente recibe la información, sino que tú puedes añadir una foto, tú puedes añadir un video, tú puedes añadir hasta un enlace, o para los más modernos, un link, donde los va a llevar a una página de internet donde van a tener noticias tuyas. Pero en esa época no existía. Entonces ese ejercicio era el que nosotros en aquella época desarrollábamos, y hacer una carta tenía una estructura. Si los más antiguos tal vez se recuerdan, cuando uno escribía una carta, lo primero que uno hacía era arriba a la derecha poner la fecha. Yo recuerdo agarrar y ponía París, Francia, el 18 de marzo de 1993. Y después ponía justo debajo a la izquierda a mi querida o amada madre. Y después seguía la historia.
Ese era el principio de una carta. Hoy en día los chicos cuando quieren tomar noticias, simplemente un WhatsApp, un Instagram, un TikTok, y ya tienen noticias del uno del otro muy rápidamente. ¿Por qué les cuento esta historia o por qué hablo de hacer cartas? Porque si retrocedemos aún más al inicio de la iglesia primitiva o del siglo I de la iglesia primitiva en el que nos encontramos ahora al leer esta carta de Filipenses, para poder comunicarse la iglesia necesitaba hacerlo por medio de cartas. Era la única manera segura y fiable que se encontraba en ese momento para poder transmitir información hacia una iglesia. Y Pablo lo había entendido muy claramente. Si ustedes que leen sus Biblias todos los días, han visto que el Nuevo Testamento está lleno de cartas escritas a las diferentes iglesias donde Pablo estuvo o donde Pablo plantó. Entonces, esa es la manera en cómo Pablo se dirigió a sus iglesias, plantaciones que él hizo y desarrolló por medio de una carta. Escribir una carta entonces era algo normal, era el medio de comunicación que existía en ese momento. Para nosotros hablar, hermanos, o entender de la iglesia de Filipenses, tenemos que leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes quieren tener un panorama completo y poder entender qué es lo que está sucediendo dentro de la iglesia local y dentro de las plantaciones que se estaban llevando a cabo por medio de Pablo, de Silas, de Timoteo, tienen que leer Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16 que nuestro pastor Carlos ha dado como lectura, han podido ver que es allí donde Pablo comienza su segundo viaje misionero. Al leer el segundo viaje misionero, encontramos allí, hermanos, que es Filipenses, la primera iglesia plantada en Europa. ¿Sabían eso? Filipenses es la primera iglesia plantada en Europa. Filipenses no solamente es la primera iglesia plantada en Europa, sino que Filipenses es una pequeña ciudad conocida en su época antes de llamarse Filipos, era conocida como el nombre de Crenides. Y Crenides tenía un significado, significa lugar de muchas fuentes o lugar de las fuentes en aquel momento. Entonces vamos a ver bastante historia. En ese momento fue llamada Filipo por el padre del emperador Alejandro Magno, que 250 años antes de Cristo había ganado una batalla muy importante en aquel lugar y en honor a su nombre y a su orgullo cambió el nombre de la ciudad y le puso Filipo. Entonces de allí viene la iglesia de los filipenses. Filipo II, entonces, después de haber ganado esta gran batalla, cambió el nombre de aquella ciudad, Crenides, en Filipo. Para que sepan, esta ciudad hasta el día de hoy existe y está cerca de las costas de Grecia. Si ustedes ven en el mapa, está aproximadamente a 1 hora o hora y media de las costas de Grecia. Es una ciudad que ha sido completamente destruida, pero los vestigios todavía están allí. Es como la antigua Roma, cuando ustedes van a visitar Italia y que les gusta comer pastas y pizza y van a Roma, ustedes que siempre van de vacaciones para allí, pueden ver algo muy parecido. Entonces estamos hablando de un cambio de nombre de una ciudad, pero no simplemente de un cambio de una ciudad, sino también
de una ruta muy importante que cruzaba aquella ciudad. Esa ciudad era atravesada por una ruta o una vía, en aquella época era llamada así, que era llamada la vía Egnatia. Egnatia. La vía Egnatia era una vía que atravesaba de Istambul, de Turquía, hasta Roma. No sé si lo visualizan. Es ver Turquía aquí, atravesar Turquía un pedazo, llegar a Grecia, atravesar todo Grecia, después cruzar el mar y seguir hasta Roma. Esa era una ruta romana muy utilizada en aquella época, donde el ejército romano y donde comerciantes que tenían un material muy costoso, de mucho lujo, atravesaban esa ruta por su seguridad y por poder llegar a su destino. Lo gracioso, o no gracioso, más bien lo sorprendente, perdón hermanos, de esta carta es de que vemos cuando ustedes lo leen, Pablo se dirige a los filipenses diciendo Pablo y Timoteo. Pero cuando nosotros leemos un poco la historia y el contexto y los viajes de Pablo, nos damos cuenta de que junto a Pablo se encontraba otro hombre, Silas. Y junto a Silas se encontraba otro joven, Timoteo, que ya lo hemos visto, que se encontraron en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, y donde Timoteo va a acompañar a Pablo en su viaje, y donde estos tres hombres van a plantar la primera iglesia europea aproximadamente en los años 49 o 51 antes de Cristo. En los años 49 o 51 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, disculpe. Después de Cristo. No sé si hay una similitud entre los tres fundadores del siglo XXI que fundaron la iglesia IBDS en París, pero Dios solo lo sabe. Al igual que entonces aquí, Pablo, Silas y Timoteo en el siglo XXI, alrededor del año 49 y 51 después de Cristo, fundan o plantan la primera iglesia europea en Filipo. Increíble. Y los hermanos Mantilla y el hermano Abel plantan en París en el siglo XXI una iglesia bíblica, la primera en París. ¡Wow! Solo Dios conoce las similitudes. Timoteo es, hermanos, cuando ustedes lo ven en su carta, aquí nombrado, no porque Timoteo sea uno de los autores de la carta de Filipenses. Atención, podemos caer en el error. Si nosotros viajamos otra vez en el tiempo y tratamos de ver en qué lugar y en qué momento se encontraba el autor de esta carta, Pablo se encuentra en Roma. Diferentes comentaristas hablan que estaba en otros lugares como en Efesio, pero debido a su situación y a los años y a la fecha, podemos estar seguros de que Pablo estaba encadenado en una cárcel de Roma en la cual él está, podemos decirlo así, redactando esta carta por medio de Timoteo. Pablo está hablando y lo que Timoteo está haciendo está redactando aquella carta palabra por palabra. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma hace muchos años y pude visitar la cárcel donde estuvo Pablo. Y cuando tú vas a ese lugar, primeramente, hermanos, de lo frío que es, de lo feo que es, de ver animales que no son agradables como ratas y cucarachas pasearse en ese lugar, lo que para mí fue sorprendente es ver cómo Pablo estaba encadenado. Porque para nosotros en este momento nos podemos imaginar tal vez a Pablo de pie con dos cadenas en sus manos y en sus pies, o tal vez sentado, pero no era la posición en la que él se encontraba. Las cadenas todavía están allí.
y las cadenas separaban del piso hacia sus manos son simplemente de 30 centímetros. Ustedes imaginan que si este es el suelo, 30 centímetros son aproximadamente esto, el tamaño de una regla escolar. Significa que las cadenas estaban allí donde sus manos estaban atadas y donde sus pies estaban atados a la misma distancia, a la misma altura. Entonces aquel hombre en esa postura y a esa altura donde él se encontraba, era imposible redactar con su puño y con su mano aquella carta que estaba enviando a él a todas las iglesias. Hombres como Epafrodito, hombres como Timoteo, que estuvieron a su lado, fueron aquellos que redactaron estas cartas, siendo fieles a cada una de las palabras que Pablo estaba citando en aquel momento. Esta es la razón por la cual cuando ustedes leen aquí Filipenses y ven claramente que Pablo está diciendo en el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No es porque Timoteo sea coautor con Pablo de esta carta. No es que Timoteo puso palabras de él o añadió textos a lo que Pablo dijo, sino que simplemente Timoteo fue el redactor. Como si en estos momentos alguien aquí en medio de este salón estuviera redactando cada una de las palabras que yo estoy diciendo, siendo fiel a cada una de ellas. Exactamente lo mismo. Tomando en cuenta entonces, hermanos, este contexto, Pablo encarcelado en una posición completamente inconfortable, encadenado de sus manos y de sus pies, atado prácticamente al suelo. Él está diciendo a la iglesia de Filipo en su texto general, gócense, tengan sumo gozo, estén contentos, cuídense los unos a los otros, sopórtense, ámense, sean unidos a lo largo de toda la carta. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 4, vemos cómo claramente Pablo habla de la unidad en medio de la iglesia. Y el que está diciendo esto es un hombre que está atado con cadenas en una cárcel fría, sin comer, sin beber, donde solo puede tener la visita de su compañero Timoteo, de su hijo de la fe, como él muy bien lo nombra en diferentes de sus cartas. Su amado hijo Timoteo. Esta es la razón entonces por la cual podemos estar seguros, hermanos, de que Timoteo no es coautor, sino que simplemente transcribió las palabras de Pablo cuando él estaba encadenado. Vemos también, hermanos, en esta carta un trato especial y cercano de parte de Pablo para con la iglesia de Filipos. Diferentes comentaristas hablan de esta carta como una carta muy personal y muy íntima de Pablo hacia los filipenses. Esta carta está llena de afecto, llena de cuidado, llena de un corazón pastoral, centrada en el gozo bajo cualquier circunstancia. Esta carta está llamándonos a la unidad como cristianos, llamándonos a cuidarnos de los enemigos de la cruz, como dice en el capítulo 3, cuidándonos de los malos obreros. Aún más, dice claramente en el capítulo 3, en el verso 2, de aquellos que Pablo se atreve a llamarlos perros. Perros, no lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo en el capítulo 3, en el versículo 2, si ustedes lo leen, ahí dice claramente, cuídense de esos malos obreros, cuídense más de esos perros, dice claramente el texto.
wow, Pablo, qué duro que eres. ¿Por qué dices eso? Hay que saber que la iglesia en ese momento estaba siendo perseguida, pero también los judaizantes querían a todo precio traer la ley de Moisés e incorporarla dentro de la iglesia que estaba naciente y creciente, para que ellos aplicaran todos los principios judíos y todas las costumbres judías al mismo tiempo que las enseñanzas de los apóstoles. Y Pablo les dice, tengan cuidado de esos malos obreros. Pero también habían hombres que se levantaban con falsas doctrinas, a lo cual Pablo los llama perros en el capítulo 3, en el verso 2. No solamente Pablo tenía un aprecio, un amor, una dedicación, un afecto especial para los de los filipenses, sino que también los de Filipenses tenían un amor y un cariño especial para con Pablo. Pablo, hermanos, había sido testigo fiel de ese afecto. Cuando él se encontraba en momentos de dificultades económicas y de bienes, fueron ellos, la iglesia de Filipenses, que proveyó a todas sus necesidades. Fue esa iglesia en un pueblo pequeño. Sabían que en aquella época, cuando Pablo fundó la iglesia de Filipos, era una ciudad de aproximadamente 2,000 personas. 2,000 personas, donde no había ni siquiera 10 hombres judíos en aquel lugar. Y la pregunta que ustedes tal vez se hacen, hermano, ¿cómo sabe usted que no habían más de 10 hombres judíos en aquella ciudad? La respuesta es porque cuando Pablo predica por primera vez en aquella ciudad, solo una mujer estaba en un lugar de oración buscando de Dios. Lidia. Y para que se formara una sinagoga históricamente y dentro de la cultura judía, para que sepan esto, para que se arme o para que se ponga una sinagoga tenía que haber mínimo 10 hombres judíos de buen testimonio para poder abrir una sinagoga en aquella ciudad, en cual sea el lugar donde ellos estén. Eso significa para que una mujer judía no tuviera un lugar específico como una sinagoga donde ella podía ir a orar y adorar a su Señor, a su Dios, sino que tenía que hacerlo al borde del mar, era porque allí, primeramente, no había una sinagoga y segundo, porque no habían suficientes judíos, hombres, para poder abrir un lugar de culto. Entonces, tomando en cuenta todo este panorama, hermanos, Pablo encarcelado en Roma, redactando una carta a aquella hermosa iglesia que él plantó 10 años atrás. La carta que él va a enviar por medio de Timoteo fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 61 después de Cristo. Estamos hablando de que después que él fundó la iglesia, 10 años antes, él va encarcelado a enviar una carta a su primera iglesia que él plantó. En una condición extrema. Por medio de un siervo fiel, Timoteo. Y recordándoles a ellos el sumo gozo que deben tener. Recordándoles, como dicen muchos comentaristas, que esta carta está reconocida como la carta del gozo o como los cánticos de gozo de Pablo. Vemos entonces todo esto, hermanos, a través de esta introducción un poco larga, pero muy importante. Hemos visto que entonces Filipos tiene el nombre de el padre de un emperador, de un rey. Hemos visto que aquella iglesia fue fundada en los años 49 después de Cristo.
Hemos visto que fue la primera iglesia en Europa fundada y que fueron 3 hombres las que la fundaron: Pablo, Silas y Timoteo. Hemos visto, hermanos, que el impacto, el cariño, el amor especial que Pablo tenía para con esa iglesia. No solamente eso, sino que también esa iglesia tenía un amor especial para con Pablo, cuidando de él, enviando ofrendas. Aquella iglesia pequeña donde habían menos de 2,000 habitantes era aquella iglesia que más apoyaba y más sustentaba a Pablo a lo largo de todos sus viajes. Increíble. Los que menos tenían, los que menos podían, eran los que más daban. Eran los que más habían entendido el gozo de poder compartir la unidad en medio de todo. Con esta introducción, hermanos, un poco larga, y como les previne, discúlpenme, pero creo que fue importante tomar todo esto en cuenta. Pasemos a mi primer punto. Primer punto: esclavos de Jesucristo. El primer punto tiene como título esclavos de Jesucristo. Versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Cuando leemos este simple versículo, hay muchísima información. Y de este simple versículo pudiéramos sacar muchas predicaciones. Pablo y Timoteo, una predicación. Siervos de Jesucristo, una predicación. A todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, otra predicación. Incluyendo a los obispos y a los diáconos, otra predicación. De este texto saldrían 4 predicaciones. No se preocupen, no les voy a hacer 4 predicaciones. Lo precioso, hermanos, de poder analizar este texto, y cuando volvemos al inicio de esta predicación. Si recuerdan, hablé de una carta y de la manera como uno escribía una carta en aquella época. Yo ponía la fecha y ponía el título, a quién era dirigida, y comenzaba a redactar mi carta. ¿Me siguen hasta allí? ¿Me siguen en mi locura? Aquí ven, si ustedes leen conmigo en sus Biblias, primero el título: Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo. ¿A quién? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y a los obispos y a los diáconos. Una manera muy especial de Pablo de escribir una carta, poniendo el título, a quién es dirigida, y comienza a redactar su historia. ¿Lo ven? ¿Lo ven conmigo? El título: Pablo y Timoteo. ¿A quién? A los santos que están en Filipos, a los obispos y a los diáconos. Punto. A la línea, y comienza. Gracia y paz. Claramente, si ustedes no ven que es una carta, no puedo ayudarlos más. Es claramente una carta. Una carta escrita por medio de Timoteo en las palabras claras y específicas de Pablo. Pablo está diciéndole a Timoteo: escribe, transmite esta carta a los filipenses. Pero lo importante es la palabra siervos al comienzo de esta frase. Cuando nosotros analizamos el texto y nos paramos durante unos segundos, decimos: Pablo y Timoteo, ya sabemos quiénes son. Pero ¿por qué Pablo dice aquí siervos de Cristo Jesús, o de Jesucristo según sus Biblias? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Pablo aquí, en esta carta,
a diferencia de todas sus otras cartas, no se presenta como apóstol. ¿Lo han notado? En todas sus otras cartas, Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, a los Corintios. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, a los Efesios. Pablo, pero ¿por qué tú no te presentas como apóstol? ¿Por qué aquí simplemente hay una presentación informal? Pablo y Timoteo. La pregunta o la respuesta a esta pregunta es, hermanos, que en las otras iglesias muchas veces se ponía en duda el apostolado de Pablo. Pablo tuvo que afirmar claramente, y en las otras cartas, por eso que él comienza su carta diciendo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, llamado por Jesucristo, y después de mí no hay otro apóstol. Entonces, aquí Pablo no se dirige de esta manera a los filipenses. Él le dice, siervos de Cristo Jesús. La palabra siervos, hermanos, en su original, y escuchen aquí, pongan mucha atención porque es muy importante, es doulos, D-O-U-L-O-S, doulos. Y doulos en su texto original no significa siervos, sino que significa esclavo. Esclavo. La palabra doulos allí significa esclavos. Pablo está presentándose a los filipenses de esta manera. Tomémoslo ahora en el texto original y presentemos o leamos nuevamente este versículo. Pablo y Timoteo, esclavo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo se presenta como un esclavo de Jesucristo. Doulos es la palabra utilizada en el texto original. Doulos. Timoteo quiere presentar a la iglesia de Filipos diciéndoles, los esclavos de Jesucristo que les sirven a Él, que le han entregado su vida por completo, todo lo que ellos son, les están escribiendo a los santos de Filipo esta carta. Pablo y Timoteo habían llegado a un entendimiento tan profundo, hermanos, de que ellos no se consideraban siervos, se consideraban esclavos de Jesucristo. Esclavos de Cristo Jesús. Una presentación muy diferente de las otras cartas. Una presentación de donde la palabra doulos toma completamente todo su sentido. Donde si nosotros volvemos a retomar la introducción y nos ponemos a pensar en un Pablo encadenado en las cárceles de Roma, ahí toma todo su sentido esta palabra. Pablo, esclavo de Jesucristo. Ya no un siervo, ya no un hombre que tiene la libertad de ir y de no ir, la libertad de hacer o de no hacer, perdón. Pablo entendió que él era esclavo de Cristo. Si ustedes pusieron cuidado a Hechos capítulo 16, ustedes ven que en el texto que se leyó antes de comenzar el sermón, Pablo está siendo dirigido por el Espíritu Santo a ir a un lugar específico. Cuando él en otras ocasiones ha querido ir a otro lugar y se ha encontrado frente a su Creador, frente al Espíritu Santo, diciéndole, allí tú no vas, tú vas aquí. Si ustedes piensan conmigo y se dan cuenta de que es una actitud no de un siervo, sino de un esclavo, que hace
lo que su amo le dice que tiene que hacer. Que él va al lugar donde su amo le dice que vaya. Que él hace lo que su amo le dice que tiene que hacer. Y la visión del macedonio que le dice, ven aquí, ven y ayúdanos, Pablo, ven por medio de esa visión. Entonces Pablo entiende que él ya no puede vivir o hacer lo que él quiera, sino que es el Espíritu Santo mismo que le está diciendo, tú tienes que ir a Macedonia, tú tienes que ir a Filipos y allá vas a cumplir mi obra. Vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Vas a ser la primera iglesia plantada en Europa. Vas a levantar un lugar para mí, donde hombres y mujeres van a venir arrepentidos de sus pecados y escuchar el evangelio. Pablo entonces entendió, junto con Timoteo, que ellos eran siervos esclavos de Jesucristo y que toda su vida era Jesús. Todo lo que ellos debían hacer tenía que ser dirigido por Él, no por sus propias ideas. El texto sigue diciendo más adelante, a todos los santos que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Yo no sé si los de Filipo, al igual que nosotros, la iglesia que era en París, se sentirían santos, se sentirían apartados, puesto aparte, nos dice la palabra de Dios. Se sentían especiales, diferentes que los demás. La pregunta es, hermano, ¿tú te sientes santo? Hermana, ¿tú te sientes santa? Joven, jovencita, que estás aquí, ¿tú te sientes santo, santa, apartado por Dios? El título que Dios pone sobre nosotros no es cualquier título, y es aquí donde quiero hacer el énfasis. El título que Dios mismo pone sobre nosotros es un título que llevó un precio sumamente grande. El título de santos no se lo otorga a cualquier persona. Puede parecer duro lo que voy a decir ahora. Me disculpo si tal vez hiero a alguien, pero no es mi propósito. Mi propósito es llevarlos a la realidad del texto. Mi propósito es de que ustedes puedan ver cómo Dios nos ve. Mi propósito es de que ustedes puedan realmente ponerse en la posición y en la situación. Dios llama a los de Filipos santos. Y Dios llama a su pueblo santo. Un linaje escogido, dice el texto. Una nación santa. Un pueblo apartado para Dios. ¿Y por qué? Porque Él simplemente quiso ponernos un título para que nosotros salgamos del esquema. ¿Saben por qué Él utilizó ese título? La palabra de Dios mismo nos responde y nos dice, Él nos puso ese título porque Él es santo. Él es 3 veces santo. Su palabra es santa. Su Hijo fue santo y perfecto. El Espíritu Santo es santo y perfecto. Todo lo que Él creó fue perfecto. Todo lo que Él hizo fue santo, apartado. La razón por la cual ese título se pone sobre nuestras cabezas no es un azar, hermanos. ¿Me entienden? No es una coincidencia. No es porque a Dios se le ocurrió en aquel momento decir, bueno, que se llamen así. Él nos otorgó su misma santidad, nos dice su palabra. Cristo Jesús, al morir en la cruz, nos hizo santos junto con Él. Y la palabra de Dios dice aún más, dice, y nos
juntamente con Él en lugares celestiales. Wow. El título de santos conlleva una gran responsabilidad, conlleva una gran posición, un entendimiento realmente profundo de lo que Dios ha hecho y de lo que Él es. Recuerdo en la clase de la confesión de fe haber compartido con mis hermanos sobre algunos de los atributos de Dios. Aparte de su aceidad, su santidad es enorme. Si hay un texto en la Biblia que nos impacta o que debería impactarnos a nosotros, es el texto de Isaías, donde vemos a los querubines que están volando con 2 alas y con 2 otras están tapando su rostro y con otras 2 están tapando sus pies, y mientras están volando frente a la presencia de Dios mismo, ellos están diciendo: santo, santo, santo eres tú. Y lo que a mí aún más me sorprende, lo que ahí más me lleva a imaginarme al contemplar la santidad de Dios, es de que aquellos seres que no han conocido pecado, aquellos seres que son perfectos, están allí frente a la presencia de Dios, han sido creados por Dios para un servicio específico, es estar frente a Él todos los días, todo el tiempo, desde las eternidades pasadas a las eternidades futuras. Y ellos continúan con sus alas tapándose su rostro, con sus alas tapándose sus pies y volando con sus otras alas en el medio y diciendo continuamente: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Y cuando yo pienso en eso, hermanos, y pienso en esa actitud de esos seres que están frente a Dios, que han sido creados para ese servicio, nosotros, que somos hombres caídos y rescatados con la gracia de Dios, hombres que han conocido el mundo y todo el barro y lo sucio que hay allá. Cuando tú has conocido eso y tú vienes a Cristo, tú debes tener un entendimiento aún mayor y decir: si Dios me pone un título de santo, yo debo hacer honor a ese título. Yo debo honrar ese nombre. Yo debo realmente vivir en base a ese nombre que Dios está poniendo sobre mi cabeza. No puedo vivir de una manera que no corresponda a la santidad, a la gloria, al poder, a la magnificencia de lo que Dios se revela en mi vida todos los días. El nombre de santos, entonces, es un nombre sumamente precioso que debemos honrar, que debemos nosotros realmente vivir. Pablo dice entonces a los santos de Filipos y a los obispos y diáconos. Si se dan cuenta, aquí no se salva a nadie. Pablo no solamente se dirige a la congregación. Pablo no solamente le habla a la iglesia, sino que le habla a los pastores y le habla a los diáconos. ¿Y cómo les habla? Diciéndole: ustedes son santos. Y Dios los ha puesto a ustedes como obispos y diáconos que deben vivir en santidad y que deben mostrar la santidad de Dios en medio de la iglesia. El título de santo no es simplemente un badge o una etiqueta que te pones aquí o que te cuelgas en el cuello y que andas por la iglesia como un conferencista. Yo soy el conferencista que voy a dar la charla hoy, o yo soy invitado especial. No, no es una etiqueta que tú te pones aquí. Es algo mucho más glorioso. Es algo mucho más que nosotros no podemos entender. No hay dinero que lo pueda comprar.
es Cristo habiendo muerto en la cruz del Calvario y diciendo allí, Señor, perdónalos, no saben lo que hace. Señor, no tomes en cuenta su maldad. Y no solamente hace esa obra Cristo Jesús, sino que cuando Él se levanta al tercer día, la muerte no pudo retenerlo, la tumba no pudo quedar cerrada. Él abrió y Él levantó a hombres, a mujeres y puso en medio de su iglesia a obispos y a diáconos para que sirvan a la iglesia, para que sean santos, apartados, para que vivan para Él en santidad y para que reflejen a Cristo en medio de la iglesia. Ese Cristo que resucitó de entre los muertos le dice a la iglesia y le dice a los obispos y a los diáconos, ustedes son santos, han sido llamados con un nombre especial, no con cualquier nombre, el nombre de Cristo. Es una posición, hemos sido puestos apartes. Hemos sido escogidos por Él. El segundo punto de mi sermón es el saludo griego y hebreo de Pablo. El saludo griego y hebreo de Pablo. Versículo 2 dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así como hemos visto una estructura clara de lo que es una carta por medio de lo que Pablo acaba de decir. El título, Pablo y Timoteo, ¿a quién se dirige? A los santos. Y no solamente a los santos, sino que hemos visto también que se dirige a los obispos, en otra palabra, a los pastores y a los diáconos de la iglesia. De paso, es un texto que nos ayuda a ver la pluralidad de ancianos en una iglesia, que no debe haber un solo pastor que gobierna en absoluto una iglesia como un dictador durante años y que no levanta a nadie, sino a hombres sirviendo juntos, con errores, con defectos, con debilidades, pero que mutuamente se ayudan, se santifican para servir a la iglesia. Obispos, plural. Diáconos, plural. Y la segunda parte del texto del versículo 2 dice, gracia a vosotros. Es un saludo especial de parte de Pablo. Si nosotros analizamos nuevamente el texto y nos ponemos en profundidades, la palabra gracia era un saludo típico de los griegos. Cada vez que un griego se cruzaba con otro griego, en este caso dos perfiles griegos, uno como el mío y uno como el hermano Quique, se cruzaban por las calles de París, se saludaban, gracia, hermano. Gracia, hermano. Era el saludo típico griego. Eso lo hice para que ustedes se despierten porque se están durmiendo. Entonces, el saludo griego era esa costumbre. Si ustedes podían viajar en el tiempo o leer aquellos libros de historia, podían ver que era el saludo típico en las calles de Grecia. Era el saludo típico de los filipenses en aquel momento. Pero Pablo es consciente de que no solamente hay griegos allí en la ciudad de Filipo, sino que también hay judíos. ¿Se acuerdan? Si ustedes leen todo el capítulo 1 de Filipenses, ven cómo entonces Pablo predica el evangelio y en Hechos en capítulo 16, y cómo vemos a Pablo alcanzar a una mujer que se convierte toda su familia, y en su casa se comienza la primera reunión de cristianos. Y donde se extiende a levantarse una iglesia. Y donde Pablo, Silas y Timoteo
ponen a diáconos y ponen a pastores a servir en esa iglesia. Entonces el número de griegos y de judíos comenzaron a crecer. Es por esa razón que Pablo le dice, gracia a vosotros y paz, paz, que en el texto original es shalom. En el texto original, cuando ustedes van a verlo, aquellos que tienen tal vez una Biblia en el texto original, la palabra utilizada ahí es shalom. Lo que Pablo está saludando es saludo a los griegos, pero también saludo a los judíos que se habían convertido a Cristo y que estaban sirviendo en la iglesia de Filipo. Pablo, su carta está llena de detalles, está llena de puntos y circunstancias dirigida específicamente a personas. Pablo se toma el tiempo. Todo esto, hermanos, es pensado y inspirado por Dios. Esto no es un azar, esto no es una coincidencia. Esto es Dios hablando y revelando a aquellos hombres. Y como vemos allí, en el capítulo 1, en el verso 2, dice, gracia a vosotros y paz, shalom, de Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos aquí, hermanos, dos personas de la Trinidad a la cual Pablo hace referencia. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Usted no puede encontrar en ninguna parte la palabra Trinidad claramente escrita, pero encontramos a dos, a veces tres personas juntas actuando en la palabra de Dios. Aquellos que dicen que no existe la Trinidad, mira aquí el texto. Aquí claramente hay dos personas. Dice paz. ¿De quién? De parte de Dios nuestro Padre. ¿Y también de quién? Y del Señor Jesucristo. Dos personas a la cual Pablo está haciendo referencia. Cuando ustedes se enfrenten a un testigo de Jehová, a un musulmán, yo me acuerdo, el texto de Filipenses, el pastor dijo que aquí habían dos personas de la Trinidad. Aquí hay dos personas de la Trinidad actuando, dirigiéndose. La pregunta es, ¿por qué Pablo, hermanos, hace referencia al Padre y a Jesucristo? ¿Por qué Pablo aquí, en este versículo, cita al Padre y al Hijo? La razón por la cual, hermanos, Pablo, pienso yo, no creo tener toda la ciencia y el conocimiento, por la cual Pablo cita al Padre y al Hijo, es para hablar a los griegos y a hablar a los judíos de una manera clara. Los griegos tenían diferentes dioses. Ellos tenían un concepto de los dioses que había una jerarquía en medio de ellos. Zeus y todos los dioses, ustedes jóvenes que han estudiado sobre la mitología griega. Pero del otro lado tenemos a judíos o a judaizantes que quieren imponer, como dije al inicio de esta predicación, la cultura judía, las costumbres judías, todo lo que Moisés había enseñado y que había quedado en el antiguo pacto. Ellos quieren nuevamente imponer a esta iglesia que está naciendo y que está creciendo. Y Pablo nombra a Dios Padre y nombra a nuestro Señor Jesucristo para aquellos dos grupos puedan ver a Dios en su Trinidad actuando, puedan ver los griegos que hay una Trinidad existente y puedan ver a los judíos, entiendan los judíos de que es en Cristo ahora lo que ellos tienen que vivir y ya no bajo la ley, sino bajo Cristo. Nuevamente,
No tengo todo el conocimiento y no presumo de aquello, pero es mi interpretación y tal vez puedo estar equivocado, pero es mi interpretación. La razón por la cual Pablo está hablando de esta manera es para poder llegar a esos dos grupos que se encontraban en esa iglesia en Grecia, donde estaba creciendo y donde habían griegos y judíos que estaban conviviendo. Y como lo ven más adelante en el capítulo 2, en el capítulo 3, donde Pablo les dice a los filipenses, cuidado de estos malos maestros, cuidado de estos falsos maestros, cuidado de estos perros, dice claramente el versículo 2. Wow, Pablo, increíble, ¿por qué dices eso? Porque Pablo tenía claramente el entendimiento de que allí estaba pasando algo en medio de esa iglesia. Y él llama al gozo. Él llama a que se cuiden. Él llama a la unidad como iglesia. Él exhorta a la oración y dice, y doy gracias en el versículo 3 a mi Dios. Dice, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Increíble. Esta parte ya no me corresponde, le tocará al próximo predicador. Mejor me paro aquí. Pero simplemente para hacerles ver y notar esto, hermanos. Pablo está encadenado, recuerden esto, en una cárcel oscura y fría donde no entra un rayo de sol. Él está encadenado a prácticamente 30 centímetros del piso, en una posición sumamente incómoda. Sus manos y sus pies están encadenados, con hambre y con sed, y tal vez habiendo sido torturado, golpeado, humillado. Y en esa época, aquellos soldados, hermanos, no bromeaban contigo. Aquellos, no es como ahora que los derechos humanos, yo soy francés, liberté, égalité, fraternité. No, ahí no había ni égalité, ni fraternité, ahí no había nada. Este hombre está encarcelado, humillado y golpeado. Y le está escribiendo a los filipenses, a su iglesia amada, que él plantó junto a sus hermanos, y les dice, yo estoy orando todos los días por ustedes. Tengan sumo gozo, sean unidos los unos con los otros, busquen a cuidarse los unos a los otros, cuídense de los falsos maestros. Así, a lo largo de esta carta, que estaremos viendo más adelante en las próximas predicaciones. Guarden esto en mente, porque lo que viene es más difícil y muy bueno. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra, por este tiempo compartido. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra que es preciosa, que es, Señor, viva y eficaz y que nos habla en nuestros corazones. Señor, te ruego que nos hables a nosotros y te ruego que hayamos aprendido algo en esta noche. Fortalece nuestras vidas, llénanos con tu Espíritu Santo y fortalécenos en esta semana. Señor, guárdanos, líbranos de todo mal. Señor, quiero levantar una oración especial por tu iglesia. Me uno con mis hermanos aquí. Por aquellos que no están, por aquellos que no han podido estar presentes, por aquellos que están desanimados, por aquellos que han tirado la toalla, por aquellos que no quieren buscar tu rostro, Señor, por aquellos, bendito Dios, que no quieren buscarte a ti, al único Dios verdadero. Yo te ruego, Señor, ten misericordia. Ten misericordia y habla a sus corazones en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, y que nosotros podamos ser de ánimo, de consuelo para nuestros hermanos. Que busquen tu presencia, que busquen tu rostro.
que vengan y se congreguen, Señor, que tengan hambre y sed de ti. Te ruego para que, Señor, pongas en cada uno de nosotros el mismo sentir que había, Señor, en la iglesia de Filipenses. Señor, ellos se amaban, se cuidaban, se protegían, eran generosos los unos con los otros, a tal punto de sostener a Pablo cuando él estaba en necesidad. Señor, bendice a tu iglesia, fortalécela. Señor, trae avivamiento a nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. A ti toda la gloria y la honra, Padre. Amén. Amén.